Bienvenidos a Más Humano, el podcast donde hablamos de bienestar laboral con propósito y tecnología con conciencia. Qué gusto poder estar con todos ustedes hoy. Realmente ya es nuestro quinto programa. Espero que estén disfrutando los programas anteriores, que los puedas compartir con tu equipo, que los puedas pasar a las personas que pueden ser pues de ayuda, porque ese es el propósito de este podcast, que podamos ayudarte, que podamos llegar ahí donde estás. Hemos estado hablando de cosas bien puntuales de tu oficina, cosas bien puntuales de la vida en actualidad. O sea, con Laura hemos estado tratando de llegar a esos lugares donde yo sé que pueden ser de mucha ayuda para tu entorno laboral. Y hoy no es la excepción. Tenemos un programa y vamos a hablar de un tema sumamente importante y urgente, diría yo. La salud mental en el entorno laboral. Pero antes de entrar de lleno a ese espacio, es importante dejar claro qué es realmente la salud mental en general, porque suele confundirse o minimizarse, y para eso tenemos aquí a la host de este podcast y que es una experta en esto. Así que Laura, bienvenida y contanos un poquito. Hola Leo, y hola a todos los que nos ven, nos escuchan. Primero, pues como lo mencionabas, ya estamos en nuestro quinto episodio, ya hemos podido avanzar en diferentes temas de los cuales de seguro pues les están funcionando. Esperamos que se sientan súper conectados, así como nosotros, en cada uno de los episodios. Y como mencionaba Leo, hoy vamos a hablar un poco entonces de salud mental. Si bien hemos empezado a hablar en los episodios anteriores de salud mental en el trabajo, un poco de qué se trata esto, del bienestar laboral y demás, hoy es importante que profundicemos un poco más en esa salud mental en general y en el trabajo también, y que hablemos un poco de por qué creemos que es tan urgente, así como decía Leo, porque creo que digamos que actualmente, y bueno, desde hace tiempo hemos pensado en salud mental o hemos hablado incluso de salud mental solo cuando hay algún problema o solo cuando hay alguna crisis, algún diagnóstico incluso, pero realmente la salud mental está presente en todo momento. Y ya empezando entonces a definir un poco qué es eso de salud mental, digamos que la salud mental es ese estado de bienestar emocional, psicológico y social que me permite a mí desarrollarme en el día a día. Entonces me permite a mí afrontar las situaciones de la vida, manejar mis emociones, crecer, trabajar, me permite relacionarme con otros, me permite tomar una decisión, poder aprender, cumplir metas, bueno, un montón de factores y de cosas que implican este término de salud mental. Y es que a veces no le damos tampoco esa importancia que se requiere, porque pensamos que tal vez porque no la veo, no es importante o no existe. Y creo que aquí es un tema que debemos empezar también a tocar, porque es igual de importante que hablar de salud física. A veces creemos que en la salud física, entonces, bueno, tenemos ciertos signos o síntomas que evidenciamos y que, ok, yo sé que estoy enfermo porque me duele la cabeza, por ejemplo. Pero como en la salud mental no tenemos esa visibilidad o no podemos entonces ver qué está pasando, no es tangible, pues creemos que no existe y que no debemos darle importancia, y todo lo contrario. Perfecto. Sabes que muchas veces, Laura, nosotros venimos y pensamos que sabemos que es salud mental, y obviamente ese concepto es mucho más amplio, y ya vos lo ampliaste perfecto, porque de alguna manera sabemos que este es algo que está afectando a todo el mundo en este tiempo. De hecho, se ha catalogado como que las enfermedades de salud mental son enfermedades del siglo, en mayor o menor escala, pero todos estamos padeciendo de algún momento, de algún aspecto de estos problemas de salud mental. Ahora, ya cuando entramos al trabajo, porque de repente, vaya, por ejemplo, en mi contexto, no sé si lo mencioné esto en el primer capítulo de la temporada, yo soy pastor. Yo trabajo con el tema obviamente, de la mente, del espíritu, de las emociones, ¿no? Entonces yo puedo, a nivel local o a nivel de casa, trabajar mucho con salud mental, pero a la hora del trabajo, esto es realmente un poquito más amplio y diferente. ¿Cómo se entiende o debería entenderse la salud mental en el trabajo? Sí, Leo, bueno, digamos que quiero hacer un comentario puntual antes de hablar de salud mental en el trabajo, y era cuando hablabas de que este es el siglo de las enfermedades mentales. Y sí, bueno, digamos que sí, creo que
esto se debe un poco a que le hemos dado mucha más visibilidad a la salud mental. Antes no se hablaba de salud mental, antes era súper tabú ir al psicólogo, ir a terapia, entonces solamente vas si estás loco. Solamente entonces el profesional de salud mental me sirve y me funciona para cuando tengo algún diagnóstico, algún problema súper importante, pero no tampoco para prevenirlo. Entonces creo que todo esto ha venido, digamos que cambiando un poco el rumbo de lo que es la salud mental. Le hemos dado muchísima más importancia a este tema, le hemos dado mucha más visibilidad, hemos también reconocido que los profesionales de la salud mental tenemos ciertas herramientas, ciertos conocimientos que son súper valiosos para cualquier persona. Entonces creo que por ese tipo de cosas y ese tipo de visibilidad a este tipo de temas, de situaciones del día a día y de la salud mental, es por lo cual ahora se les llama un poco así, o por lo cual entonces ahora nos damos cuenta que realmente la mayoría de personas pueden expresar sus emociones, pueden trabajarlas, las identifican, que nos falta un montón todavía por trabajar, claro, pero creo que hemos avanzado un montón. Y parte de eso y que nos falta por trabajar. Solo antes de que contestes esta pregunta, la del trabajo, me llama la atención eso que decías, porque es cierto. O sea, yo creo que el simple hecho de que ahora somos una generación más entrenada en nombrar nuestras emociones, en poder describirlas, hace que identifiquemos si hay un problema. Y antes eso no pasaba, uno vivía y le daba para adelante, o sea, no había como tiempo para pensar en estas emociones, ni se te animaba a que las describieras, ¿verdad? Así que está súper bueno eso, Laura, gracias. Ven, porque es la experta. Ven. Bueno, y ahora sí, contéstanos un poquito acerca del trabajo, de esta salud mental en torno al trabajo. Sí, Leo, bueno, ya digamos que hablando un poco de esas partes que falta por trabajar dentro de la salud mental, está la salud mental en el trabajo. Entonces, como hemos hablado en episodios anteriores, no hay mucha información, digamos que pública, o bueno, más allá de pública, que se comparta de una forma mucho más libre y que se hable mucho más en este tipo de canales, en redes sociales incluso, sobre la salud mental en el trabajo, sobre cómo estamos y nos sentimos pues en el día a día en este entorno. Y es que esa salud mental en el trabajo entonces es, digamos que ese mismo estado emocional, psicológico y social que yo tengo, pero en el entorno laboral. Entonces yo cómo me desenvuelvo en el día a día en mi trabajo, cómo yo afronto también las exigencias, las presiones, el estrés del día a día, cómo me relaciono entonces con mi entorno de trabajo, mis compañeros, mis líderes, mis jefes, mis clientes también, cómo entonces yo puedo tomar una decisión en el trabajo, cómo me siento productivo, cómo me desempeño, bueno, digamos que en general todo lo que implica estar en el trabajo, ¿no? Y es que aquí digamos que no es solamente pensar en eso, sino yo como hago todo esto, teniendo entonces también ese equilibrio del que hemos estado hablando en nuestros episodios con mi vida entonces laboral, con mi vida entonces personal, con esos otros espacios y con esos otros entornos que tengo pues en mi vida. Y vuelvo y menciono el tema de que no es solamente el hecho de trabajar porque sí, sino es el hecho de trabajar de una forma adecuada, de que yo me sienta bien, de que yo me sienta motivado, me sienta satisfecho con lo que estoy haciendo en el día a día y que eso entonces me permita a mí crecer en la parte pues más individual y que yo aporte entonces también en esa parte de equipos, de organización. Fíjate que pensaba, porque bueno, de hecho la siguiente pregunta que tengo para vos tiene que ver con esto y tiene que ver con lo que hablaba antes, porque en los últimos años esto se volvió un tema más urgente y yo me ponía a pensar que sí es cierto que nuestra generación ha aprendido a expresarse, a describir las emociones y por lo tanto a reconocer estos problemas, pero creo que no podemos dejar de lado, y sé que nos vas a ampliar de esto, que la digitalización también ha afectado directamente nuestra salud mental. Así que bueno, a ver. Sí, Leo, yo creo que, bueno, lo que hemos hablado hoy, hemos avanzado un montón como sociedad en hablar y en tratar temas de salud mental, en poder entonces sentirme un poco más libre de yo expresar cómo me siento, qué puedo hacer para manejar esto que siento, pero creo que el mundo ahora
no solamente la parte laboral, sino que el mundo en general, creo que se ha vuelto mucho más demandante, mucho más exigente, que impacta, claro, pues en el trabajo, porque pues esto me hace a mí, digamos que querer sentirme mucho más exitoso, mucho más productivo, de querer entonces estar o encajar en eso que dice la sociedad. Pero creo que en general el mundo ahora es mucho más complejo, es mucho más difícil de afrontar. Y es que de hecho últimamente he visto un montón de videos, creo que no solo yo, creo que muchos se van a sentir identificados con personas que tienen claramente un montón de seguidores, que digamos que tienen una influencia pues en el mundo y que te venden la idea de que sí o sí tenemos que tener o sí o sí yo debo entonces sentirme todo el tiempo ultra mega productivo. Entonces me tengo que levantar a las 4 de la mañana para poder hacer ejercicio, para poder hacerme una rutina de skincare, para poder meter la cara en hielo, un montón de cosas que yo veo y que digo como, pero entonces, ¿en dónde quedan otros espacios? Que entonces yo debo estar leyendo 2, 3 libros a la semana, practicando 3 deportes, porque si no, entonces no voy a cuidar mi salud, porque si no, entonces no estoy un poco como en esa onda de ser exitoso, no, entonces también el tener un montón de trabajos al mismo tiempo, de estar demasiado sobrecargado, de hacer 20,000 cosas en 24 horas al día, por ejemplo, o en una semana que realmente no es algo alcanzable, que realmente no nos va a llevar a ningún lado. Entonces yo siento que esa idea de que nos han vendido y que tenemos ahorita y esa sensación de querer sentirnos ultra mega productivos y exitosos en cosas que realmente pues creo que no tienen lugar o creo que no son tan realistas como pensamos, nos llevan entonces a no solamente presentar un montón de temas a nivel de salud mental y de problemas, sino también de entonces sobrecargarnos demasiado en esa parte del trabajo, aquí ya entrando en lo laboral, como de estar sí o sí todo el tiempo en un ritmo mega acelerado, lleno de ansiedad, de agotamiento, de estrés. Entonces siento que todas estas cosas, si bien nos permiten, claro, crecer, desarrollarme, pero en esta medida tan absurda y tan exagerada, creo que nos generan entonces toda esta urgencia de poder hacer visible que esto no es normal, que tenemos que poner límites, que tenemos que darnos el tiempo para descansar y poder realmente decir, ok, tengo que hacer una pausa y todo esto que me están vendiendo no es algo que yo pueda hacer. Y tengo que buscar cosas que realmente yo pueda hacer y estén a mi alcance. Claro, y de alguna manera también te sentís fracasado, o sea, porque te comparás constantemente con estas personas que hacen todo esto y vos decís, no voy a llegar ahí, no voy a llegar ahí, pero realmente esa no es su vida real, ese es un post que ellos están haciendo para hacerte creer algo y eso es algo que es importante que lo sepamos. Y de paso, yo también pensaba ahorita mientras hablabas, la hiperconectividad que tenemos, o sea, estamos conectados 24/7. Entonces salimos del trabajo, antes vos salías del trabajo, llegabas a tu casa y te desconectabas, ahora no, andás con el trabajo todo el tiempo y si tu trabajo es desde tu casa, como lo vimos en los episodios pasados, estás realmente conectado todo el tiempo. ¿No es cierto? Entonces sí es realmente complicado eso. Ok, hablando de mitos y de creencias cerradas, porque o sea, sabemos que hay mitos y cosas que se encuentran en las empresas en relación a esto de salud mental. ¿Qué nos podrías hablar de eso, Laura? Sí, bueno, antes de pasar a esos mitos, lo que dices es muy cierto. Entonces empezamos a generar todos estos sentimientos de no soy suficiente, de frustración, de yo por qué no puedo hacer esas cosas que esa otra persona sí está haciendo, yo entonces por qué no puedo leer tantos libros, practicar tantos deportes, tener varios trabajos si la otra persona sí lo está haciendo. Y me empiezo a exigir demasiado y entonces es cuando ya llego a un punto en que ese agotamiento pues se vuelve insostenible. O sea, realmente estas rutinas que nos venden y estas ideas que nos venden de productividad y éxito son cosas insostenibles. Yo no puedo hacer eso durante tanto tiempo porque realmente el cuerpo y la mente no te van a dar.
Entonces, bueno, ya aquí pasándome un poco a los mitos, digamos que también dentro de esa parte del entorno laboral hay un montón de mitos en torno a la salud mental, y es que, como hablábamos un poco de esa salud física, si yo me siento enfermo hoy, si me duele la cabeza, si tengo malestar general, por ejemplo, si tengo gripe, pues yo sé qué debo hacer, sé entonces tal vez qué me puedo tomar, que puedo ir al doctor, bueno, etcétera. Y que esto entonces no me va a permitir de pronto trabajar de la misma forma como si estuviera totalmente sano. Entonces tengo como esa opción de decir a mi jefe, a mi líder, bueno, me siento mal, debo ir al doctor, entonces tengo una incapacidad tal vez y demás. Pero por ejemplo, y aquí voy con el primer mito, cuando hay alguna situación tan compleja a nivel de salud mental en mi vida, cuando por ejemplo, no sé, tengo, diría yo que esas emociones como que realmente no están funcionando bien, cuando tal vez no las puedo gestionar, cuando acabo de, por ejemplo, terminar terminar mi matrimonio, si acaba de fallecer un familiar, bueno, mi perrito, bueno, alguna situación que me genere a mí ese malestar, digamos que mental, no tengo como esa opción o esa, digamos que excusa, entre comillas, para decir realmente hoy no me siento bien para trabajar, debo tomarme el break, debo tomarme ese descanso. Creo que eso está muy mal visto, creo que el hecho, y vuelvo al punto de lo que hablamos ahorita, el hecho de descansar está súper mal visto. Entonces, si tú cumples tu horario y si tú te vas a la hora que debes irte, porque ese es el horario que tengo acordado, está súper mal, tienes que quedarte más porque entonces si no, no estás cumpliendo, no estás trabajando, no tienes la camiseta puesta. Y creo que este es el primer mito más grande y el que precisamente nos lleva a normalizar que no pasa nada, y entonces empezamos a tener un montón de líos con la salud mental. No sé si quieres decir ahí algo, Leo. Sí, no, es que me encanta porque me pongo a pensar el tema de cómo aquí voy a meterme con mi experiencia en cuanto a generaciones, cómo los millennials, por ejemplo, la generación millennial, ¿no? Viene con ese chip en la cabeza de no ponerte la camiseta, que fue traída de la generación X, la generación anterior, que trabajó a sol, y que no había horas extras y que no importaba. Entonces, de alguna manera, los millennials luchan con esto. Ya la generación Z, que son los que son jóvenes ahorita, ya ellos ya no lo están pensando así, ellos ya están pensando un poquito más en su bienestar, que en los episodios que veníamos hablando. Entonces sí, definitivamente tenés toda la razón, es un mito, pero es un mito que todavía, y es una creencia que todavía está vigente y que cuesta luchar contra ella. Exacto, y bueno, digamos que ese mito viene también ligado a otro, que es el que les voy a comentar ahorita, y tiene que ver un poco con si yo entonces comunico que tengo un tema de salud mental, que necesito tomarme un descanso, que realmente no me siento bien para sentarme en un escritorio 8 horas a intentar hacer algo y a no, digamos que a intentar ser productiva, intentar cumplir con mis asignaciones. Y si yo entonces pongo un alto y digo, pido un permiso o menciono que me siento mal y que necesito salir, que necesito hacer otras cosas para poder gestionar esas emociones, me voy a ver entonces como esa persona débil o inestable emocionalmente que no puede manejar su vida. Y aquí vuelvo con el punto del inicio, y es que no tengo que esperar a tener un problema, una crisis, un diagnóstico para hablar y para pensar en mi salud mental, sino que es algo que tengo que cuidar todos los días. Entonces, no por el hecho de pensar en esa salud mental, de hacer consciente y de intentar buscar herramientas para gestionar las emociones, significa que yo soy débil o que soy inestable o que no tengo herramientas, por ejemplo. Porque puede que yo tenga las herramientas, pero necesito, digamos que el espacio para poder usar las herramientas y gestionar mis emociones. Entonces creo que este es el segundo mito más común, y es que igual seguimos asociando el tema de sentir a debilidad. Entonces sentir es lo mismo que debilidad. Y no, creo que las generaciones de ahora, las más chiquitas, nos han demostrado que se puede sentir, se puede, digamos que permitirse
saber y permitirse encontrar qué es lo que está pasando con mis emociones y con mi salud mental de una forma equilibrada para poder tener una vida, digamos que normal, para poder estudiar, para poder trabajar, para poder, bueno, hacer un montón de cosas. Entonces creo que ese es el segundo mito que tenemos que empezar a, digamos que a deconstruir un poco para darle paso precisamente a que ese sentir y a que esa salud mental es importante y se relaciona más en esa capacidad que yo tengo de poder afrontar mi vida y no de inestabilidad, por ejemplo. Cabal, súper, me encanta. ¿Hay más mitos o ya tenemos? Sí, a ver, dale, mito, seguí. Hay otro. Bueno, digamos que ya pasándome un poco al tercer mito, que creo que es el más frecuente también, tiene que ver con lo que hablamos creo que en un episodio de que normalizamos un poco y metemos debajo de la alfombra y que ocultamos todo eso que nos pasa en el trabajo. Entonces, el hecho de que pensamos que porque no puedo respetar mis horarios de trabajo, porque tal vez tengo demasiada carga laboral, porque bueno, hay un montón de cosas, entonces yo creo que eso es normal y que no pasa nada y que yo tengo que aguantar y que todos estamos en lo mismo y que si yo digo algo entonces me voy a ver mal y me van a despedir, por ejemplo. Y no, creo que entonces aquí es cuando esas pequeñas señales de que no estamos sintiéndonos bien en el trabajo, de que tal vez hay algo que ajustar, ya sea por mi parte o sea por parte tal vez de la empresa, de mi líder, de mi jefe, creo que entonces allí es cuando tenemos que ver ok, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo que está pasando? No es normal que yo me sienta agotada todo el tiempo, no es normal que yo no pueda entonces almorzar, por ejemplo, tranquila, sino que tengo que estar pendiente de la computadora, del mensaje, de la llamada, de la reunión y que tengo que estar siendo entonces mega productiva todo el día para que la gente se dé cuenta que yo sí estoy trabajando o que sí estoy cumpliendo o que sí estoy, digamos que desempeñándome bien en mi puesto. Entonces creo que este es el otro mito que debemos empezar, digamos que a trabajar para que realmente podamos darle visibilidad a que todas estas cosas no están bien y que debemos hacer ajustes en nuestra vida diaria, debemos hacer ajustes en la parte individual, en la parte de empresas, en la parte de equipos. Me recuerda un poco a lo que hablábamos en los episodios pasados de las políticas, ¿no? De cómo las políticas de la empresa tienen que cambiar un poquito y adaptarse a esta realidad, porque, o sea, ya no estamos en el momento donde aguanto lo que sea porque no me queda de otra, no. Ahora estamos en un ambiente y en un tiempo donde entendimos que si no cuidamos la salud mental, las consecuencias son peores. Ahora, hablando de consecuencias, ¿qué consecuencias reales ves cuando las empresas no se ocupan de esto? Sí, bueno, aquí pasándonos entonces un poco a esa parte del rol de la empresa o el rol de ese líder de equipos, es que veamos que todo esto es una cadena, entonces que si la gente no se siente bien, si yo entonces no incluyo esas políticas o esas prácticas saludables, pues de salud mental, de bienestar laboral, pues claramente la gente no va a cumplir con las expectativas y las metas que yo tengo como empresa y que claramente pues eso se va a ver reflejado y va a impactar entonces en el éxito de mi empresa. Entonces recordemos un poco que si esa gente está bien, pues claramente eso va a impactar positivamente en cómo la empresa va a prosperar, en cómo el otro también, digamos que el externo, entonces cómo mi cliente ve a la empresa. Y es que cuando no se tiene en cuenta todo esto, pues empiezan a existir no solamente problemas a nivel individual de salud mental en las personas, sino también problemas a nivel de entorno laboral. Entonces, en las empresas donde hay este mal ambiente o este ambiente súper tóxico, como le dicen, o poco saludable, pues claramente hay algo que está pasando, claramente hay algo que ajustar, en donde tal vez las personas no rinden, en donde el desempeño no es el mejor, en donde por más de que se hagan cosas, la gente sigue en la misma dinámica un poco negativa, en donde nada de lo que tal vez yo creo que funciona, entonces nada de ese viernes de pizza, por ejemplo,
no me funciona es porque tal vez yo estoy ocultando el viernes de pizza con otras cosas o lo estoy confundiendo, y que realmente debo estar pendiente de la gente, debo estar pendiente de, ok, ¿qué está pasando con la gente? ¿Qué sienten las personas? ¿Qué puedo hacer yo? Recordemos que aquí es cuestión de equilibrio. No es, entonces, claro, las personas necesitan 20 cosas, entonces yo te voy a dar las 20 cosas como empresa, sino es pensar en un equilibrio. Ok, ¿cómo entonces llegamos a acuerdos para que la salud mental de la gente, del equipo, digamos que sea la adecuada, pero que a mi empresa pues también le funcione? Que a mi empresa entonces no le vaya a costar, digamos que demasiado, o que no sea sostenible mantener ciertas prácticas de trabajo, ¿sí? Entonces creo que aquí es cuestión de equilibrio, de que podamos identificar primero qué está pasando, qué hay que ajustar, y luego entonces empezar a buscar la forma de poder ajustarlo y de poder trabajarlo. Pero importante que realmente sepamos que la gente es mucho más importante de lo que pensamos, es mucho más importante de lo que tal vez un líder cree. Así que de aquí parten un montón de cosas y que sí o sí se deben trabajar en el día a día también. Justamente eso estaba pensando. La gente es el capital más importante de la empresa. Y creo que tener claro eso hace la diferencia. Bueno, nos quedó clarísimo todo esto, y para cerrar, les queremos dejar una pregunta a todos ustedes que nos están viendo o que nos están escuchando. Y acuérdense que es importantísimo que interactúen con este podcast, que ustedes puedan hacer preguntas, que puedan comentarnos, porque sí queremos saber de ustedes, queremos escuchar de ustedes. Así que las preguntas son: número 1, ¿qué tanto cuidas de tu salud mental en el trabajo? Y si te diste cuenta que no lo haces, ¿qué pequeño hábito podrías empezar a cambiar el día de hoy? Claro que sí, Leo. Recuerden que no solamente vamos a estar hablando de esto, vamos a seguir hablando de muchos más temas en los siguientes episodios, de que en nuestras redes, en nuestro Instagram también van a poder encontrar información complementaria, y no olviden también compartirlo con alguien que ustedes creen que tal vez lo necesita, o que tal vez necesita escuchar un poco estas palabras como para tomar la iniciativa de hacer algún ajuste. Así que muchas gracias por estar acá, por seguir con nosotros, y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Adiós. Sé nuestro invitado en Más Humano. Para participar, por favor envíanos tu nombre, una foto, tu contacto y tu rol. Confirma tu participación en máshumano@experenta.com.